tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Bien, mis queridos hermanos, abrochen los cinturones, por favor, comenzamos. Para los hombres, en general, todos los seres humanos, es muy difícil entender la gracia de Dios. Recordemos que continuamos con la serie Las grandes doctrinas, muy bien, de la gracia. El domingo pasado vimos la gran doctrina de la gracia, la elección. Es una doctrina de gracia. Ahora miraremos la doctrina de gracia de la salvación. Pero decía que a los seres humanos les cuesta entender realmente la gracia de Dios. Les cuesta creerla porque les parece que no puede ser así y les cuesta recibirla. Porque el ser humano pecador es egoísta por naturaleza. Porque cuando se habla de la gracia de Dios, es contra toda lógica humana. Las personas dicen, no puede ser así la salvación, en este caso, la doctrina de gracia. ¿Cómo puedo creer que sea posible que Dios decidió que la salvación fuese, como lo dice la Escritura, y lo enseñan? No lo puedo creer. Y las personas podrían decir, no puede ser. Algunos dirán, ¿es en serio que no hay que pagar nada por la salvación? ¿Es de verdad eso? ¿Es en serio que no tenemos que hacer ni siquiera algo para ser salvos como obra? ¿Es en serio eso? ¿No lo quieren creer? La mayoría, nosotros tampoco creíamos en el pasado. No hay que ser un poco de buena gente, practicar alguna cuestión espiritual o religiosa, buscar algún conocimiento, hacer algún mérito. ¿De verdad no hay que hacer nada de parte de nosotros para ser salvos? Y esa mentalidad la refleja en varios textos de la Escritura, no voy a mencionar todos, pero por ejemplo el joven, la historia del joven rico. ¿Quiénes han leído la historia del joven rico? Muy bien. El joven rico y religioso, porque practicaba la ley de Moisés, era un hombre importante, dice la Escritura, y el texto dice así: un hombre importante le preguntó, maestro bueno, se acercó a Jesús, ¿verdad? Maestro bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué bien haré? Dice otra traducción. ¿Qué bienes tengo que hacer? ¿Qué cosas buenas tengo que hacer? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? La misma pregunta que hizo el carcelero a Pablo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Algo tengo que hacer? Y Jesús, como conocía el corazón y lo más profundo del corazón de este joven rico, de este hombre importante, quiso poner en evidencia
lo que todo ser humano cree, que hay que hacer y guardar las cosas y las leyes de muchas cosas para ser salvo. Entonces le pregunta, ¿has guardado los mandamientos? Los mandamientos de no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio y los demás. Y el joven le dice, todo eso lo he guardado, todo eso lo he guardado. Entonces Jesús, gracias por colocar el texto. Entonces Jesús le dice, para poner en evidencia algo más que estaba en la mente y el corazón de este joven rico, y le dijo, muy bien, te falta algo, le dijo. Si tú crees que hay que hacer muchas cosas para ser salvo, entonces te falta algo, le dijo. Si tú tienes esa mentalidad, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Y en el acto, cuando escuchó el joven rico esto, dice la Escritura que se entristeció y no lo decidió. No decidió seguirlo. Esa es la expresión correcta. En el momento, el Señor puso en evidencia que él adoraba ídolos no visibles. Su ídolo era su riqueza. Que era un hombre avaro, aunque practicaba esos mandamientos de no matar, no robar, no cometer adulterio de hecho. Puso en evidencia que era un idólatra. Diciéndole, en otras palabras, tratando de guardar cosas no puedes, porque no puedes adorar a Dios mientras no demuestres que tu corazón deja de estar en el dinero. Esa fue la tremenda lección. Entonces, para enseñar a sus discípulos que estaban escuchando la historia del joven rico, que la salvación dada por Dios era por gracia y no por hacer algo, les cuenta una historia. Que cuando cualquiera que la lee sin ser salvo, esa historia le parecerá rarísima, extraña. Le parecerá que no es posible que ocurra una historia como esta. Y es la historia o la parábola de los trabajadores de la viña. En esta historia, para entenderla mejor, hay que comprender que en los tiempos de Jesús era muy común las viñas, es decir, los viñedos. Se cultivaba mucho la uva, porque el lugar, la tierra era apropiada para eso. La tierra era un poco arenosa, y entonces una de las cosas que más se producía era la uva, la vid. Entonces la viña en Israel, es interesante que casi todas las viñas estaban en las montañas, porque Israel no es un lugar así plano, no es un lugar como en otros lugares que son cientos de kilómetros planos, no, es montañas, montes. Entonces las viñas estaban allí, y para sembrar en esas viñas era muy complicado, era muy trabajoso, porque había que hacer una especie de gradas, de plataformas, que las hacían con las mismas piedras que iban sacando de esa tierra, y iban en esta forma. Sembrar ahí y cosechar ahí era muy complicado, pero era la única forma en que podían sembrar y cosechar las uvas. Y los dueños de las viñas tenían trabajadores a tiempo completo, los que tenían grandes extensiones de tierra, que les pagaban, pero para la cosecha no se podía perder. Tenía que contratar gente extra por días, por semanas o por meses, o por pago diario. Era lo que se llama aquí, y se llama en otras partes, porque también en Francia, por ejemplo, que también cultivan en montañas, y en otro lado se le llama la zafra.
¿Han oído usted de la zafra en Guatemala? Aquí hay un ingeniero agrónomo que sabe mucho de esa parte de acá, de la costa sur. Para el tiempo de la zafra, y muchos del occidente y del oriente bajan allá a trabajar por unos cuantos meses. ¿Sí? Exacto, por meses, 6 meses. Entonces, vemos que en las viñas habían en Israel, allí específicamente, 2 tipos de trabajo que realizar. Eran los que cortaban ya los racimos de uvas que estaban maduros y los acarreadores que tenían un recipiente como canasto, digámoslo así, con unas cintas. Entonces los que cortaban, lo agarraban y se lo ponían, y se lo ponían, y se lo ponían. Entonces cuando ya estaba lleno, bajaban, y luego acumulaban las uvas y volvían a regresar hasta arriba para seguir bajando uvas. Todo el día, era un trabajo cansadísimo. Subir y bajar acarreando uvas era terrible. Y también los que estaban cortando era todo el día, era un poco más fácil, pero tenían que saber cortar bien. Entonces los que se cortaban más para las viñas, para la vendimia, la cosecha, eran los acarreadores, ¿verdad? Porque los otros ya tenían el arte de saber cortar. Los acarreadores tenían que saber más que tener un poco de fuerza, ¿verdad? De subir y bajar, y subir y bajar, y subir y bajar. Entonces vemos que para esa época, en las plazas de Israel, de las regiones, esa plaza de Israel, de la ciudad, se juntaban varios hombres desde las 6 de la mañana, principalmente, para que fueran contratados por los hacendados, los dueños de esas fincas, digámoslo así, de esas viñas, para ir a trabajar. Pero también cuando ya no era el tiempo de la cosecha, siempre bajaban algunos a las plazas a esperar que alguien los contratara para cualquier otro trabajo, alguna mudanza, cargar algunas cosas, pintar algo o hacer algún trabajo cualquiera. Los que se reunían en las distintas plazas era la gente menos preparada, menos capacitada, menos estudiada, era la gente más pobre. Y es interesante que hasta el día de hoy, en los Estados Unidos y ahora en países de Europa, donde ha habido mucha inmigración, en las esquinas, en una especie de plazas también, de lugares un poco abiertos. Eso yo lo viví, y yo lo vi. Lo viví en el sentido de verlo, no que haya ido a carrear, a bajar y a subir, pero vi, como en Los Ángeles, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, California, a cada cierto tiempo, en algunos lugares como esquinas, como una especie de parqueos, pero no habían carros, habían decenas de hombres esperando que cualquiera los llegara a contratar para hacer algún trabajo del día. Cualquier trabajo que llevara un día. Hay que botar una pared o una verja hoy, a ver quiénes pueden. Vénganse ustedes, el día. Y al terminar el día les pagan. Y otros lo llevan para hacer una cuestión, para pintar una habitación, otros para trasladar esto, otros porque se van a cambiar de casa, etcétera, etcétera. Esta era la condición de la historia de los trabajadores de la viña. Eran exactamente así. Entonces era la gente más necesitada, la gente que trabajaba el día a día y no podía regresar a su casa realmente sin nada, porque tenía que llevar algo para la cena o por lo menos para el día siguiente el desayuno y el almuerzo. Vivían al día. Entonces, la enseñanza de la parábola es muy interesante. La vamos a ir leyendo por partes. ¿Qué nos enseña entonces la parábola? Cuando uno la lee, se habla precisamente del dueño de una familia que tenía una hacienda, dice otras traducciones, pero no se trata, la parábola no está para enseñar cómo hay que sembrar, cómo hay que cosechar, cómo contratar personal, cómo ganar dinero para la familia,
porque todos estos elementos aparecen en la historia, o cómo administrar mejor, o sobre la envidia, porque aparece una palabra ahí de la envidia, o sobre la justicia, aparece la palabra justicia en la historia, o sobre la recompensa o pago, porque se habla de pagos y de convenios. La enseñanza de esta historia, de esta parábola, es la gracia de Dios. La gracia de Dios para la salvación. Por eso titulé el mensaje Salvados por gracia. Porque eso es lo que enseña esta parábola. Y ya la vamos a descubrir. Y comienza diciendo el primer texto. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado, a un padre de familia, dice la Reina Valera 60, a un dueño de una finca, dice otra traducción, que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Muy bien, este padre de familia representa a Dios. Porque una parábola, escuchemos bien, una parábola es una historia con eventos, acciones de la vida cotidiana para enseñar una verdad espiritual. ¿De acuerdo? La parábola es una historia con elementos humanos de la vida cotidiana, de la vida, para enseñar una verdad espiritual. Entonces dice, el padre de familia salió muy de mañana. Lo que quiere decir, salió a las 6 de la mañana. Era la hora primera. En ese tiempo, ¿cómo se contaban las horas? Las 6 de la mañana era la primera hora. A esa hora ya estaban todos en las plazas esperando que alguien los contratara ese día para trabajar en algo. Salió muy de mañana, a las 6 a.m., a buscar obreros para su viña. Ahí vemos que el Padre, aquí vamos viendo la aplicación espiritual, es Dios tomando la iniciativa de buscar a los hombres necesitados para ser salvos. Es lo que quiere decir este texto, a buscar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Este tipo de trabajadores eran explotados. Tengo que explicar esto antes de hablar un poco del denario. Y habiendo convenido con los obreros, él dijo, bueno, ustedes, ¿quieren venir a trabajar en mi viña? Convenimos en que les voy a pagar un denario. Y ellos dijeron que sí. Pero dijeron muchos inmediatamente sí, porque un denario era un excelente salario. Para comenzar, a los israelitas que empezaron a escuchar esta historia les dijo, no hombre, este es un hombre muy generoso. Está pagando un denario. ¿Sabe quiénes ganaban un denario en esa época? Los soldados romanos, los que estaban entrenados y otra gente capacitada. Y ellos que no sabían más que hacer cosas muy sencillas, le dicen, le voy a pagar un denario. Dicen, claro que sí, es un tremendo salario, un jornal extraordinario. Y dijeron que sí. Porque otros dueños de viñedos o fincas, diríamos, les pueden decir, mira, te voy a pagar medio denario, o te voy a pagar 3/4 de denario, porque es lo que puedo pagarte. Y como este hombre no tenía un trabajo fijo, pues, bueno, si está bien, lo voy a hacer, ¿verdad? Pero este le dice un denario, un excelente salario. Dice el siguiente texto, salió después como a la hora tercera, otra vez el padre de familia. La hora tercera, si las 6 de la mañana, la hora primera era las 6, ¿cuál sería la hora segunda y la hora tercera? Las 9, muy bien, muy bien. ¿Saben sumar ustedes, hermanos? Así.
Entonces, regresó a las 9 de la mañana, a la hora tercera. Eso muestra la constante y permanente búsqueda de Dios para los hombres necesitados. Vuelve a la plaza. Y dice, y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Posiblemente llegaron más tarde. La historia humana podría decir, bueno, se quedó un poco corto, todavía faltaron más obreros, entonces regresó. A otros que estaban trabajo. Y a esto les dijo, ¿verdad? En el versículo 4, vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo. Les daré lo que sea justo. Aquellos hombres que dijeron, son las 9. Es oportunidad de trabajar todavía. Si nos va a decir lo que no es justo, pues nos va a pagar más o menos lo que se acostumbra, que no pagaban mucho. Mejor nos vamos, está bien. Y se fueron. Váyanse ustedes a las viñas y les daré lo que es justo. Y ellos fueron. Estos hombres estaban más necesitados que los anteriores porque los otros ya tenían 3 horas de trabajo anticipadas. Tenían su pago asegurado. Pero estos dijeron, no, aprovechémoslo. Y dice que nos dará lo que es justo. Aceptaron. Luego el versículo 5 dice, volvió a salir como a la hora sexta. Si la hora tercera son las 9, eran las 9 de la mañana. ¿Cuál es la hora sexta? Las 12, muy bien. Regresa a las 12. Y es interesante porque los que trabajan de esa manera, incluso hoy, como decía, en Europa, en Estados Unidos y otros países, cuando ya son a mediodía están perdiendo un poco la fe, la esperanza, porque es el mediodía. Pero todavía estamos tan necesitados. No podemos regresar a la casa porque no hay comida. Entonces cuando les dice el texto que regresó a esta hora, a la hora sexta, y luego dice de una vez a la novena. Volvió a regresar, ¿verdad? A la novena. Si la hora sexta son las 12, la hora novena, ¿cuál sería? 3 de la tarde. Regresó a las 3 de la tarde. Y los que estaban en las 3 eran todavía los más desesperados. Porque muchos que no estaban tan necesitados decían, no, mediodía, no, mejor me regreso. Tal vez mañana voy a estar antes de las 6. Pero no, estaban ahí. Decían, no puedo. En la angustia, ¿verdad? Tengo que hacer algo. Tal vez pidiendo un milagro, diríamos. Y regresa el padre a la hora sexta, a la hora novena, e hizo lo mismo. Al mediodía y a las 3 de la tarde. Y les dijo, les daré lo que es justo. Ellos dicen, no, lo que me den está bien. Porque, son las mediodía y después son las 3 y ya para terminar la jornada, que en Israel era de la primera hora hasta la puesta del sol, era de 6 a 6, de la hora primera a la hora duodécima. No, dicen, no, 3 horas todavía algo me llevo para la casa. Entonces aceptaron. Y el versículo 6 dice, y saliendo como a la hora 11, otra vez el padre de familia regresa a la plaza, representando a Dios en constante búsqueda, en perseverancia, diciéndole al hombre que quiere salvarlo. Porque esta historia, el reino de los cielos, es semejante a esta historia, para que estén dentro de su reino, ¿verdad? No importa que no hayan tomado desde las 6 de la mañana. Si están todavía en la hora 11, si la hora novena son las 3 de la tarde, la 11 o la hora 11, ¿cuál sería? Las 5 de la tarde. Sí. Entonces dice el texto, saliendo como a la hora 11, a las 5,
encontró a otros parados. Estos eran los más desesperados todavía, porque no se habían regresado y quedaba una hora para hacer algo. Y diciendo, algo, que sea una hora, que sea una... Venga a moverme esto, hágame lo otro, eso se hace en una hora y le voy a dar tanto, pues, aunque sea para juntar un poquitito para la cena, llevar algo o para el desayuno de mañana. Encontró dos parados y les dijo, ¿por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Eso no quiere decir que eran como vagos, ¿verdad? Estaban ahí para... No, la respuesta lo explica. Ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a la viña. ¿Por qué no los habían contratado si estuvieron parados todo el día ahí? Sin duda eran los más viejecitos, eran los más débiles, algunos estaban un poco tal vez lesionados y decían, no, este no me lo lleva, este no me va a aguantar, decían algunos otros, ¿verdad? Otros que pasaban por ahí, no, este no va a aguantar, no, este estaba, no. Pero este padre de esta historia que representa a Dios, regresa y aunque ve que no pueden hacer mucho, que están un poco incapacitados, les dice, no, los voy a contratar también. Y estos hombres, imagínense ustedes cómo se sintieron, dicen, ¡ay, qué bueno! Una hora, algo. Y entonces él dijo, vayan a mi viña. Y ustedes a la viña. Entonces el dueño de la viña, el padre de la casa o el padre de familia, muestra su compasión, su misericordia. Le dice, vayan ustedes a la viña. Aunque no van a hacer mucho, dijo él, ¿verdad? Pensó él. Pero yo los voy a llevar. Entonces el versículo 8 dice, al atardecer. Es decir, cuando termina el atardecer. ¿Qué hora era? ¿Explicamos? Las 6 de la tarde. Era la hora del pago. Era la hora de entregar el jornal. Ya estaba establecido en el libro de Deuteronomio que a la gente pobre, a la gente más sencilla que trabajaba por día, el día que trabajara o el tiempo que trabajara, al terminar se le tenía que dar su jornal, su pago. Porque el Deuteronomio decía, no retendrás el jornal del obrero del día que ha trabajado. No lo dejarás para el día de mañana, porque esto desagradará a tu Dios. Porque de esto depende su sustento. Nunca le retengas el salario, el jornal. Entonces, a las 6 estaban ahí todos. Los que fueron contratados a las 6, los que fueron contratados a las 9, los que fueron contratados a las, los que fueron contratados a las, los que fueron contratados a las. No, hombre, ustedes ya tienen 100 puntos. Bueno, no les sirve para la salvación, pero tienen 100 puntos. Démosle un aplauso al Señor. Ahí estaban todos. Tal vez estaban en un medio círculo grandote, tal vez estaban en algunas filas, los de las 6, los de las 3, los de las 9, los de las 12, los de las 5 de la tarde. Entonces viene el padre de familia, llama a su mayordomo y le dice, comiénzales a pagar. Comiénzales a pagar. Pero lo extraño, lo ilógico, lo irrazonable de la historia escandalosa de la gracia es que comienza a pagarle a los últimos y no a los primeros. Nadie lo hacía así. Lo hacían al revés. A los que habían trabajado primero, ustedes están contratados desde temprano, a ustedes les va primero y después a los... Pero dice el texto, al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal comenzando por el último y terminando con los primeros. Esto es lo ilógico de la gracia, seguimos en esa línea. Y terminando con los primeros. Esta forma de pagarles fue extraña,
Y aquí comienza a mostrarse lo más raro y escandaloso de cómo la salvación es por gracia. Cuando llegaron los que habían sido contratados a la hora 11, 5 de la tarde, cada uno recibió un denario. Estos estaban brincando en un pie, hermano. Aún no podían mucho porque fueron los que cortaron de último, pero estaban muy contentos. Estaban felices. No puede ser. ¿Es en serio? ¿Que me contrataste a las 5 y me estás pagando el salario de todo un día? ¿No es una broma? ¿De verdad? Sí, un denario. Hermanos, en el mundo de los negocios y de los trabajos eso no ocurre. Imposible. No ocurre. No ocurre. Ahí nos dan lo que trabajamos. Y punto. Usted encontrará un trabajo de que va a trabajar 1 hora y le van a pagar el salario de todo un día. Ahí nos cuenta, por favor. Imposible. Pero en el reino de Dios, que es al revés, al reino de este mundo, así se muestra la locura, el tropiezo para los seres humanos que somos egoístas todos, por naturaleza. El escándalo de la gracia para ser salvos. Entonces, los que trabajaron 1 hora recibieron un denario. Los contratados a la primera hora, bueno, cuando vieron eso, inmediatamente pensaron, porque el contexto lo enseña, entonces a nosotros nos va a dar mucho más. Sí. No solo nos pagó un buen salario desde el principio, un denario, sino que a estos que trabajaron 1 hora les dio un denario. No. De plano a nosotros nos dará mucho más. Así pensaron. Así piensan los que hacen obras y trabajan tanto para ganar la salvación. No, Dios me va a salvar, me tiene que salvar. Me tiene que dar más a mí, que no soy ladrón, no soy adúltero, no soy idólatra, no soy bebedor, no soy como esos. No. Yo qué salvo, no, Dios me tiene que salvar a mí primero. Esa es la idea del hombre religioso. Pero ocurre otra vez el escándalo. Dice, cuando llegaron los que fueron contratados primero, versículo 10, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos que trabajaron solo 1 hora, pero usted los ha hecho iguales a nosotros, dice la Biblia de las Américas, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Estos habían trabajado 12 horas, acarreadores, subiendo y bajando. Esos lugares de Israel siempre son muy calurosos. De verdad aguantaron calor. La carga, estaban cansados, fatigados, haciendo lo mejor que podían. Eso representan a aquellos que son religiosos y que han trabajado toda su vida para Dios y por Dios, según ellos, y se van a encontrar con una sorpresa. Cuando se enteran de la verdad, se dan cuenta que nada de eso les sirve para ser salvos. Y se dan cuenta que los otros que son peores y que no han hecho casi nada durante el resto del día, reciben la salvación.
Ya estamos aplicando el texto. La reciben. Entonces, cuando le dijeron, hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Entonces le responden en el versículo 13, pero respondiendo el hacendado dijo a uno de ellos, amigo, así, ¿verdad? Con ternura, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. Siguiente, nos quedamos ahí. Sí. Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. Ahora, mire cómo dice el texto original, o tu ojo malo, o es malo tu ojo porque yo soy bueno. La traducción es, o te da envidia porque yo soy bueno. ¿Te enojas porque yo soy compasivo? Religioso, ¿te enojas porque yo salvo a los pecadores que no han hecho más que desperdiciar su vida y destruirla y arruinarla? Que han fracasado en todo, que no sirven para nada, que la sociedad los ha marginado, que son pecadores. Y si yo quiero salvarlos, porque quiero salvarlos, ¿eres acaso tú envidioso? Si tú creíste en mí, tú eres salvo también. Ahora tú religioso, si no crees en mí, no eres salvo. ¿Te da envidia eso? Así, los últimos serán primeros. Los últimos que fueron contratados serán primeros en recibir. Los primeros en recibir la salvación fueron los últimos, los desechados, los marginados, los pecadores. Esos que no estaban en primer lugar en la sociedad. Esos que no tenían méritos. Esos que no tenían títulos, que no tenían honorabilidad, que no tenían poder, fama, que eran muy rectos, no estarán entre los primeros. Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Entonces le dice a los representantes de las 6 de la mañana, no es asunto tuyo la salvación, es mío y es por pura gracia. Y yo la doy a todo aquel que quiero dársela y quiere recibirla. No importa si llegaron a última hora. Eso es mi gracia. Eso es mi misericordia, mi compasión. Yo soy el dueño de todo. Le dice, ¿acaso no es lícito que yo haga conmigo lo que yo desee? Me es permitido hacer lo que yo quiero con lo que es mío. De Dios es la tierra y su plenitud. De Dios es toda la creación. De Dios es la salvación. De Dios es la gracia. De Dios es la gloria. Él quiso que la salvación fuera así, no como el hombre piensa y cree, que es ilógico. Mucha gente sigue creyendo, los evangélicos se convirtieron, si supieran quiénes eran antes, y esto y lo otro, y vienen nosotros siempre buena gente. No te sirve, hermano, no te ayuda, no, es por gracia. Cuando alguien dice, yo merezco ser salvo, entonces eso es un pago. Y Dios decidió que no fuera por pago, ni obras, ni méritos, ni por indulgencias, ni por penitencia, ni por peregrinaciones, ni por todo lo que ustedes ya saben que hacíamos nosotros como religiosos también. Es un regalo. En otras palabras,
les está diciendo, la enseñanza de esta parábola es, la salvación es gratuitamente y yo la doy a todos la oportunidad sin importar su condición moral, ética, religiosa. Si tú has sido bueno y has hecho lo correcto y eres menos pecador que los otros, igual te doy la salvación regalada. No porque has hecho puntos, te la regalo, ¿entendés? Y eso es lo que duele al hombre religioso y al hombre bueno, entre comillas, de este mundo. Al hombre rico, al hombre pobre, rico y que no es pobre. Y si se lo doy a los pecadores que no han hecho nada bueno, y a última hora creen en mí, son salvos igual que tú. Imagínense ustedes, muchos antes de Jesucristo fueron salvos por la fe, no por guardar las obras de la ley. Abraham fue salvo por la fe, porque cuando le creyó al Señor, su fe le fue contada por justicia. Entonces ya no fue salvo por la ley, porque no existía la ley en el tiempo de Moisés. Entonces fue salvo por pura gracia. Vemos todos los otros hombres de Dios que incluso desde pequeños fueron salvos y creyeron en el Señor. Hicieron buenas obras, se condujeron como auténticos cristianos. Pero resulta que cuando Cristo está muriendo en la cruz, el primero en salvarse se salva a última hora. ¿Quién fue? El ladrón. Ahí estaba crucificado. Su vida había sido una desgracia, una ruina. Y ahí estaba padeciendo. Y a última hora, de pronto la gracia de Dios le muestra a este individuo, no un hombre otra vez honorable, un hombre respetable, de linaje real, religioso estricto, bueno. No, a uno de los peores pecadores. La gracia de Dios le revela que Jesucristo, el que está ahí crucificado, es el Salvador del mundo. Y en un momento le dice a él, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estoy en la última hora, en la hora 11. No sirvo para nada. Pero Señor, acuérdate de mí. Y el Señor Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Eso es gracia. Eso es la salvación por la gracia. ¿Merecía la salvación este pecador? No. ¿Merecía algo? Nada. Merecía la muerte y la condenación eterna y la crucifixión y todo lo malo. Pero es el primero que estaría en el reino de Dios, en el paraíso, con Jesucristo. Mis queridos hermanos, esta parábola enseña que tanto los que se salvan a temprana edad, los que han llevado una vida piadosa en la vida cristiana, como aquel que está pecando y no oye el Evangelio, no quiere poner atención al amor de Dios y la gracia de Dios y está haciendo esto y lo otro, y de repente ya le ocurre un accidente, una enfermedad repentina, está allí y se les va a predicar el Evangelio, los va a evangelizar. Hemos oído muchos testimonios del pastor Erasto que está presente aquí, que les ha predicado el Evangelio a los que ya están casi estirando la pata, hermano. Están ahí ya en las últimas, pero ahí se arrepienten y son salvos igualmente que los que se salvaron y ya han vivido 40 años de ser cristianos. Esa es la gracia de Dios. Y si a ustedes les ofende, Dios le dice, ¿y a usted por qué se...? Y este fue salvo, sí.
Y yo que fui salvo desde que nací a los 5 años, acepté a Cristo, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero la salvación es exactamente la misma para todos. Para todos. Un denario de la última hora, a las 5, un denario para los de las 3, para los de las 12, las 9 y los de las 6. Un denario. La salvación es la misma. Es cierto que hay otra verdad, que los que siendo cristianos hicimos buenas obras de fe para la gloria de Dios, tendrá recompensa, pero eso no es para la salvación. La salvación va a ser igual para todos. Todos los de la primera y la última hora tendremos las mismas vestiduras blancas que menciona Apocalipsis, estaremos en el mismo lugar de salvación, disfrutaremos todos de la vida eterna. Todos, la salvación es la misma para todos. Esa es la enseñanza de la parábola. Y la salvación es por gracia, recordando la doctrina fundamental que recuperó Martín Lutero, la sola gracia. Él quería ser salvo, haciendo todo lo que le decían. Ya lo expliqué al inicio, pero eso no lo salvó. Él dijo, lo único que tengo que hacer es decir, creo en ti, Jesucristo, soy pecador, sálvame. Y en ese momento es salvo para siempre. En ese momento. Pónganse de pie. Mis hermanos, esta enseñanza, esta palabra de Dios nos debería motivar a ser agradecidos todos los días de nuestra vida. Y decirle, Señor, gracias por haber tenido misericordia de mi pecador. Gracias. Somos de los últimos que mereceríamos algo bueno. No merecíamos nada bueno. Pero nos diste la salvación, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Nos hiciste nuevas criaturas, nos hiciste hijos de Dios, nos hiciste templos del Espíritu Santo. Nos hiciste real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, siendo los últimos. Ya nadie nos podía ayudar en nada. Nadie nos quería. Siguiendo la idea de la historia, contratar. No servíamos. Gracias, Señor, por haberme salvado. Oremos un momentito. Bendito Dios y Padre, muchas gracias. Merecíamos la condenación, la muerte eterna, Señor. Pero gracias porque no nos pagaste conforme a nuestros hechos, sino nos regalaste por gracia, por la sola fe en Jesucristo solo, la salvación y la vida eterna. Gracias por haber tenido compasión de nosotros, por hacernos diferentes. Gracias, Señor, por los que nos salvaste hace muchos años, por los que se salvarán o tienen menos años de ser salvos, por los que se salvarán a última hora. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. No merecemos nada, nada, nada. Todo ha sido por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Ayúdanos ahora a vivir una vida agradable a ti. Que tu gracia nos rodee, que tu amor nos cubra, el poder y la guía del Espíritu Santo nos guíe en nuestra vida. Porque lo que corresponde a una salvación tan grande, regalada como un don, es gratitud, es adoración, es alabanza, es servirte con amor, sin esperar nada, Señor. Aunque tú puedas recompensar las obras, gracias. Pero hemos entendido muy bien este gran regalo. Salvados por pura gracia.
Quizá haya alguien aquí que el Espíritu Santo le haya podido mostrar que Dios lo ama, que envió a su Jesucristo a morir en la cruz por sus pecados, que Dios le quiere regalar la salvación. No tiene que hacer nada, no tiene que mejorar primero para aceptar a Cristo así como está, con sus pecados, adicciones, problemas y una vida en crisis, una vida tan difícil. Así el Señor le entrega el regalo de la gracia ahora. Si tan solo usted cree en Jesucristo, no tiene que hacer puntos. Es decir, Señor, soy pecador. Gracias. Creo en ti, Jesucristo, y me arrepiento de mis pecados. Si alguien quiere hacerlo por primera vez, es la primera vez que escucha esta palabra, una palabra del Evangelio, diga conmigo esta oración para ser salvo. Jesucristo, creo en ti. Recibo el regalo de la salvación. Aquí está mi vida. Te confieso como mi Señor y Salvador. Creo que resucitaste al tercer día. Y gracias por fijarte en mí. No lo merezco, pero recibo la salvación por gracia. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.